Muy buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a leer en la palabra de Dios en el Salmo 31. Salmo 31, versículos 19 a 24. El Salmo 31, versículos 19 a 34. Dice así el versículo 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que precede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Gracias. Muchas gracias, Señor, por estas palabras alentadoras. Gracias, Señor, por estas palabras de agradecimiento del salmista David. Gracias, Señor, porque podemos ver tu bondad en nuestra vida cada día, cada momento, aún en medio de las dificultades. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y guíes en esta mañana, que con gozo cantemos, alabemos tu nombre, honremos tu nombre, alabemos tu nombre con gozo, con alegría, porque tú eres bueno, Señor. Bueno eres, Señor. Gracias, Señor. Te rogamos, Señor, que nos dirijas también en la palabra y el estudio de tu palabra, y que podamos nosotros ser agradecidos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nuestro hermano Misael pues pasará para así tener la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 293. 293. Para mí, la esperanza.
la divina plenitud. Amén. Vamos a cantar el himno 388, Hay momentos. 388. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por mí, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Vamos a cantar el coro, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. En este día sus hijos cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantan las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Bien, como dice este himno, tenemos que darle gracias a Dios, gracias al Señor, y como por lo que dice el primer himno: oh bondad tan infinita, bondad tan infinita. Y como dice el segundo cántico que entonamos, hay momentos que las palabras no alcanzan para decir lo que sentimos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y que no tenemos palabras para decirle a Dios el gozo que tenemos, el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Nosotros vemos que cuando estamos en dificultades, cuando tenemos dificultades, problemas, angustias, aflicciones, nosotros cuando estamos atravesando por momentos difíciles, pueden ser problemas de salud, problemas familiares, problemas conyugales, problemas de persecución por nuestra fe en Jesucristo, o persecución en el trabajo, en el centro de estudio. Cuando tenemos esas dificultades, por lo que creemos, por lo que pensamos, aún pueden ser persecuciones por lo que los ideales sociales, aún políticos. Pero vamos a ver que
por muchas razones a veces estamos en aflicción. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted como creyente en Cristo? Cuando vienen esos momentos difíciles, ¿se queja o dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando tantas cosas a mí? A mí todo lo malo se me pasa. Como hay algunas personas que dicen, ¿por qué? Si yo soy hijo de Dios, si Dios me dice que cuidará de mí y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Y por qué si Cristo dice que tenemos la victoria en Él? ¿Por qué estas cosas que me están sucediendo? ¿Por qué no debería sucederme? Porque yo soy un hijo de Dios. Y algunos dicen, yo soy la niña de los ojos de Dios. ¿Y por qué? Bueno, el salmista David, en el Salmo 31, al principio, en los primeros versículos, él comenzó a hablar, y en varios salmos, él habla y dice, se queja, se preocupa por algunos que les va bien, aparentemente, siendo malvados. ¿Cómo es posible? Mire, está gordo y colorado, diríamos, como dice el Salmo 73. Míralo gordo y colorado. El Salmo 34 dice, no te preocupes, no te angusties por el bienestar de los malignos. Pero él decía, ¿y por qué me están persiguiendo? Él era perseguido hasta por sus propios hijos. Uno de sus hijos lo persiguió y lo destronó. Y anduvo huyendo para no enfrentarlo. Él tenía todo el poder, pero no quiso enfrentar a su hijo, porque lo amaba. Pero todo eso le sucedió, todas esas cosas, perseguido por Saúl. Entonces, todo eso le sucedió y él decía, ¿por qué? Aunque en los primeros versículos él comienza a hablar y a recordar todo lo que Dios había hecho en su vida. Pero hay momentos donde él comienza a quejarse. Sin embargo, a partir del versículo 19, hay un cambio en el versículo 19, hay un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio en su vida. Él reconoce algo por lo cual debía de cambiar de actitud. Ahora, ¿qué nosotros vemos? ¿Por qué decidió hacer en medio de las dificultades de su vida, hacer un cambio? Veamos el versículo 1. El Salmo 31, versículo 1. Los versículos 1 a 8 nos hablan de la confianza que tenía David en Dios. Y leamos el versículo 1, por ejemplo. 31:1 dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Él está diciendo, yo he confiado en ti, Padre. Mi Señor, yo he confiado en ti. Yo no sea confundido jamás. Líbrame por favor en tu justicia. Yo me he depositado, me he entregado a Él. Vemos que en las persecuciones y dificultades se refugiaba en Dios. David estaba confiado en Él, confiando cada día en Él, creyendo que le libraría y daría seguridad. Y vemos que aún el Señor Jesucristo, aquí menciona el versículo 5, mire el versículo 5, este versículo, la primera parte, el Señor Jesucristo la dijo estando en la cruz del Calvario. Y dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. David estaba tan confiado en el Señor que él dijo, yo estoy depositado en tus manos. Mi espíritu está en tus manos. Mi vida está en tus manos. Yo estoy tranquilo, yo estoy confiado en ti, Señor, porque tú eres mi Señor. Porque tú, dice el versículo, mira el versículo, la última parte del versículo 5, tú me has redimido. Oh Jehová, Dios de verdad, Dios fiel, tú me has redimido. Ahora, miren el versículo, sin embargo, en el versículo 9, a partir del versículo 9, David
Entonces, él sigue intensificando esa confianza y sigue, pero también las dificultades que están apareciendo, pero él sigue confiando en el Señor. Y mientras más caliente se va poniendo la situación, más caldeada, más entonces él está intensificando también su clamor a Dios, su oración a Dios, su confianza en Dios. Y mira el versículo 9, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. O sea, él estaba confiado en el Señor, estaba viviendo confiado, él sabía que le iba a librar, su alma, su vida estaba en las manos de Dios. Sin embargo, ahora él está clamando: ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque estoy en angustia. Él le llegó la angustia por todas las dificultades que él tenía. Dice: se han consumido de tristeza, ¿quién? ¿Qué? Mis ojos, mi alma y mi cuerpo. Ya yo no me salen lágrimas de tanto que he llorado. Ya, Señor, mi alma está angustiada, ya no sabe qué hacer. Mi alma está angustiada, mis ojos y mi cuerpo. De tristeza, tengo tristeza. Tristeza, imagínense un hijo persiguiéndolo. ¿Y qué he hecho yo? ¿Cómo he criado a este muchacho que me está siguiendo, me está persiguiendo? ¿Cuántas veces usted también o hemos estado en situaciones que personas a quien usted le ha hecho bien toda la vida son justamente los que le persiguen, los que le traicionan, los que le engañan, los que le roban? Y aún la mujer, la amiga suya que usted mira, daba su vida por ella, fue la que le quitó el marido. O el amigo suyo, o el hermano suyo, le quitó a la mujer. Entonces nosotros estamos viendo que David está diciendo: estoy en angustia, estoy angustiado, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma y también mi cuerpo. David, a medida que se iba caldeando la situación, aumentando las dificultades, clamaba a Dios con fervor, haciendo memoria de las veces que el Señor tuvo misericordia de él en el pasado, y sabiendo que también le libraría y tiene misericordia ahora en el presente, en las situaciones actuales, aunque no le librara. Porque por Dios actuar conforme a su voluntad y sus propósitos, como dice el salmista, nosotros debemos de ser agradecidos de la bondad de Dios, aún en las dificultades de la vida. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Somos agradecidos de la bondad de Dios, aún en las dificultades de la vida. ¿Por qué? En primer lugar, porque según el versículo 19, Salmo 31, 19, dice la primera parte: porque la bondad de Dios es grande. Dice la primera parte del versículo 19: cuán grande es tu bondad. Cuán grande es tu bondad. La bondad habla de lo bueno, excelente, lo mejor, el bienestar, lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, la bondad de Dios está relacionada con la fidelidad de Dios, o la verdad, con la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel a sus propósitos, fiel a sus planes, fiel a su carácter, y es fiel también a sus promesas. Dice que sus promesas son fieles y verdaderas. También a su misericordia, porque vemos la misericordia de Dios. Dice que si no, en Lamentaciones, que si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos destruidos. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha pagado. No nos ha pagado a nosotros como merecemos. Y vemos también el amor de Dios, la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios, como en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, nosotros vemos la bondad de Dios manifestada en la fidelidad, en su misericordia, en su amor.
El escritor Strong define la bondad y dice: la bondad es el principio eterno de la naturaleza de Dios que lo lleva a comunicar su propia vida y beatitud, o sea, hablando de la bienaventuranza eterna, a aquellos que son como Él en carácter moral. Ahora, ¿cómo puede una persona ser como Dios en carácter moral? Solamente por mismo Dios, por medio de Jesucristo. Cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura. Él nos hace una nueva criatura. Ahora dice que somos creados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la imagen de Dios espiritualmente y a la imagen del Señor Jesucristo. Y cada día vamos siendo semejantes a la imagen de Cristo en santidad. Él va trabajando, el Espíritu Santo va obrando en nosotros para que tengamos un carácter moral delante de Dios. La bondad hace que Dios sea benévolo, que sea amoroso, misericordioso, hace que tenga compasión por los hombres. Por eso es que dice el Salmo 31, versículo 21, mira el versículo 21: bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Él no está diciendo, Él ha tenido misericordia para todo el mundo. No, sí, Él lo sabe y lo dice, pero Él está diciendo conmigo, como usted y yo. Nosotros experimentamos cada día la misericordia de Dios. Dios no lo dice en su palabra, lo entendemos, lo comprendemos, pero lo vivimos, lo hemos visto en nuestras propias vidas. La bondad de Dios es grande. Y el Salmo 73:1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Dice, para con los limpios de corazón. No es de que Israel y todo el mundo, no, los limpios de corazón, tanto en el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Él es bueno para con los limpios de corazón. ¿Cómo puede una persona ser limpia de corazón? Por la fe en Jesucristo, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y de toda maldad cuando creemos en Él, cuando lo recibimos con nuestro Señor y Salvador por arrepentimiento. Dios es bueno y enseña a los pecadores el camino. Como dice el Señor, Él los guía a Cristo, porque la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. Por eso el Señor dice en el Salmo 107:8: alaben la misericordia de Dios y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios es bueno. Si confías en Él, eres bienaventurado. Mire lo que dice el Salmo 34:8. Salmo 34:8, ahí mismo. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él, bienaventurado el hombre que confía en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Guste, disfrute, viva esa realidad de que Dios es bueno, confíe en Él. Veamos lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. 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 ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La benignidad implica que Dios quiere el bien para ti, el bien para cada uno. Y dice que la benignidad del Señor guía al pecador al arrepentimiento. Lo guía, lo va guiando, porque es necesario que el Señor dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga del Señor tiempo de refrigerio. Es necesario que se arrepienta. Dice: arrepentíos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice en Lucas 13. Por lo tanto, es necesario el arrepentimiento, pero dice que la benignidad del Señor nos va guiando
al arrepentimiento. Entonces nosotros vemos cuán grande la bondad de Dios, porque Él nos guió al arrepentimiento cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Él nos guió, nos dio arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo nos dio convencimiento y nos dio el arrepentimiento, nos guió. Por lo tanto, nosotros somos, en segundo lugar, somos agradecidos de la bondad de Dios, aún en las dificultades de la vida, porque la bondad de Dios es grande. Y en segundo lugar, porque la bondad de Dios es reservada, guardada para los que le temen. La bondad de Dios es reservada y guardada para aquellos que le temen y han puesto su confianza en Jesucristo y continúan. Y cuando habla de temer, está hablando de reverenciar, está hablando de obedecer a Dios, está hablando de seguir al Señor. Mira el Salmo 112, versículo 1. El Salmo 112. Dice de la dicha que teme a Dios. La bienaventuranza del que teme a Dios. Cuando habla de temer, está hablando que es reverente moralmente. Y dice el Salmo 112, versículo 1, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El que teme al Señor, el que reverencia al Señor, obedece al Señor y disfruta la palabra del Señor y se deleita en la palabra de Dios y ama la palabra de Dios. El que teme al Señor. Por lo tanto, vemos la bendición de que la bondad de Dios es reservada, es guardada para aquellos que temen a Dios. O sea, no es para todo el mundo, para aquellos que temen a Dios. Los que temen aman a Dios. Dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman, para aquellos que le aman. Esa gran bondad de Dios la ha guardado, la ha reservado para los que le temen. Mira el Salmo 16:11. El Salmo 16:11. El Salmo 16:11. ¿Qué dice el salmista David aquí? Dice, me mostrarás la senda de la vida. Tú me la vas a mostrar, la senda de la vida. Me va a guiar por donde debo de ir. Me va a guiar al Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entonces, Él ha guardado su bondad, su grande bondad, la ha guardado para aquellos que le temen y la ha reservado para ellos. Y dice que estaremos en su presencia y en su presencia hay plenitud de gozo. Nosotros vemos a Moisés que le pidió a Dios, yo quiero que si tu presencia no va con nosotros, no vamos a cruzar a la tierra prometida. Y Dios le dijo que su presencia iría con él. Nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, ahora tenemos la presencia de Dios en nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Ya Él no está alrededor, sino Él está dentro. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, hay plenitud de gozo. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Entonces dice, hay delicias a tu diestra para siempre. Dice el Señor en Colosenses capítulo 3, dice que versículos 2-4, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él
en gloria. Vemos la bondad de Dios que se ha guardado, fue guardada para nosotros, pero un día nosotros estaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y eternamente disfrutaremos de la bondad de Dios. ¿Qué nos dice Hebreos? Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 34. Estamos preocupados en medio de las dificultades, de la angustia, pero Dios nos dice que nosotros debemos estar agradecidos de Él por su bondad, su grande bondad que ha mostrado, ha guardado para nosotros. Y aquí nos dice Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ustedes perdieron todo. Sufrieron con gozo. Perdón. Tengo que desacelerarme. Perdonen. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Te robaron todo, te quitaron todo, te maltrataron. Pero sufriste eso porque fue por el Señor Jesucristo. Pero tú sufriste todo eso con gozo porque tú sabes lo que tienes. Tú sabes que vas a ir al reino de los cielos. Tú sabes que tú tendrás una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tal cosas pasarán. Dice el Señor: ¿de qué aprovecha el hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Todo esto se quedará, todo esto se perderá. Aún estando, no solamente por morir, estando vivo, algunos pierden todo. Todo lo pierden. Así como nosotros una vez perdimos nuestra casa y nunca hemos vuelto a tener casa propia. Pero, sin embargo, dice el Señor que sabemos que tenemos en vosotros, tenemos una herencia perdurable en los cielos, que no importa lo que pasemos, no importa lo que suframos, un día estaremos con el Señor. Y como dice 1 Pedro 1, 4 y 5, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Nosotros dice que somos guardados por el poder de Dios. Dice que la bondad de Dios fue reservada, guardada para los que le temen, para los que han puesto su fe en Jesucristo. Por lo tanto, en tercer lugar, somos agradecidos de la bondad de Dios, aún en las dificultades de la vida, porque la bondad de Dios es grande, primero. Segundo, porque la bondad de Dios es guardada, reservada para los que le temen. Y en tercer lugar, porque la bondad de Dios es manifestada a los que tienen su esperanza y se refugian en Él, a los que esperan en Él, a los que esperan en Él, confiando en su provisión, en su dirección y en su bondad. Manifestada, mostrada. Vamos a buscar en Nehemías capítulo 1, versículo 7. Nehemías 1, 7. Nehemías 1, 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y conoce a los que en Él confían. Dios, dice Jehová es bueno, el Señor es bueno.
Él es fortaleza en el día de la angustia. Su fortaleza, mi fortaleza en el día de la angustia. Y Él conoce a los que en Él confían. Conoce a los que en Él confían. Miren, perdónenme, eso era Nahum. Nahum, no era Nehemías. Con razón, no coincidimos. Vamos a Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Nahum. Nahum 1:7. Repito, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Él lo conoce, y por eso su bondad está sobre nosotros. Manifiesta esa bondad a los que esperan en Él, lo confían en Él, como dice el Salmo 73. Mas me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El Señor es bueno, es tu fortaleza en el día de la angustia, y Él te conoce. Confía en Él y dale gracias. La bondad de Dios es manifestada, demostrada ¿a quiénes? A los que esperan en Él. A los que esperan en Él. A los que tienen la esperanza en Él. A los que se refugian en Él. Vamos a buscar Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones 3, versículo 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23 a 25. 23 a 25. Lamentaciones. Recuerden que está después de Jeremías. Dice así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Dice el Señor: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Deje el inicuo, el impío, su camino, y vuelve hacia Jehová, que es amplio para perdonar, y dice, y tendrá misericordia. Nosotros vemos que el Señor dice: a los que le buscan es bueno Jehová, a los que esperan en Él, a los que se refugian en Él. Entonces nosotros podemos tener al Señor en nuestros corazones, pero para nosotros la bondad de Dios se manifieste, se vea, nosotros podamos experimentar esa bondad de Dios en su magnitud. Nosotros tenemos que confiar en Él. Porque nosotros vemos que dice la sabiduría en Proverbios. Habla la sabiduría: yo te llamo la atención, yo te llamé, yo te invité, pero tú no me hiciste caso, actuaste neciamente. Entonces va a venir aquello que tú temes. Va a venir la consecuencia de lo que sembró. Va a venir la cosecha. Pero el Señor está diciendo que nosotros tenemos que refugiarnos en Él, escucharle a Él, buscar su sabiduría, buscar su dirección, poner nuestras vidas en las manos de Él en cualquier situación en que estemos. El Señor dice, el Salmo 36:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. El versículo 9 dice: pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Por lo tanto, esperamos en el Señor y confiamos en Él, al ver lo que ha hecho por nosotros, por lo cual le agradecemos. No importa la dificultad que estemos pasando, no importa la situación que tengamos. El Salmo 126, 2 y 3 dice, el versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres.
por las grandes cosas que ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la angustia. Clamaremos y Él quitará esa angustia. Y dice que el lamento lo va a volver en gozo y en baile, en alegría, en gozo, ánimo. Por la bondad, la grande bondad de Dios. Y dice que la bondad de Dios es manifestada, mostrada a los que se refugian y esperan en Él, y manifestada delante, dice, delante de los hijos de los hombres. Delante de los hijos de los hombres. Está diciendo que las personas serán testigos de la bondad de Dios en su vida. Todo el mundo verá que realmente Dios está obrando en su vida. Todos verán que Dios está actuando en su vida y no van a entender por qué usted está gozoso en medio de las dificultades. ¿Por qué usted está en un lugar, un centro médico, o está en una cama en un centro médico o un hospital? ¿Y por qué usted está gozoso y está compartiendo la palabra de Dios en medio del dolor? Recuerdo una hermana que ella cantaba mientras estaba sufriendo allí en el Moscoso Puello, en una cama, doliéndole. Y ella cantaba al Señor, alababa al Señor en medio del dolor, porque ella tenía esperanza, porque había visto la bondad de Dios en su vida, porque aún en medio de eso estaba viendo la bondad de Dios, porque habían muchas personas que ya habían creído por el testimonio de ella, por ella testificar de Jesucristo. Y cada persona que venía a visitarla, en vez de irse, cuando nosotros íbamos allá, donde ella, Xiomara y yo, nosotros salíamos animados. Ella en medio del dolor, porque ella era agradecida de Dios por la bondad de Dios para con ella. Porque la bondad de Dios, Él la había guardado para ella que temía al Señor. Él la había manifestado a ella que ella se refugiaba en el Señor. Y se refugió todo el tiempo y esperaba en Él, que Él actuara, sea que le sanara o no, pero como quiera, ella le daba gloria a Dios y agradecía al Señor. Dice el Salmo 145, 7, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Mire lo que dice el mismo Proverbios, Salmo 31, versículos 23 y 24. Salmo 21, 31, versículos 23 y 24 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Y dice el 24: esforzaos todos vosotros con los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Aliento aún en medio de la dificultad, en medio de los problemas, porque un día, todavía dice en 1 Juan 2, dice que aún no sabemos lo que hemos de ser. El capítulo 3 dice, pero un día se manifestará el Señor y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, somos agradecidos de la bondad de Dios, aún en las dificultades de la vida. ¿Por qué? Primero, porque la bondad de Dios es grande. Por eso nosotros somos agradecidos de Dios, pues de la bondad de Dios, porque la bondad de Dios es grande. En segundo lugar, porque la bondad de Dios es guardada, reservada para los que le temen. Y ya nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, hemos mostrado, nosotros ahora obedecimos al mandato de Dios de arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Creímos y dice, obedecimos, dice el Señor Jesucristo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros creímos
Por lo tanto, nosotros recibimos, fue reservada esa bondad de Dios para nosotros. Porque primero la benignidad del Señor nos guió al arrepentimiento y entonces el Señor nos dio la fe para creer y pusimos nuestra fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, porque la bondad de Dios es manifestada a los que tienen su esperanza, a los que esperan en Él, a los que se refugian en Él. Y todos ven en nosotros esa gran bondad de Dios manifestada en nuestras vidas diariamente, aunque sean en medio de la dificultad. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Glorifican a Dios. La pregunta es, ¿estás disfrutando de la bondad de Dios en tu vida? Eso tenemos que preguntarnos nosotros cada uno. ¿Estoy yo disfrutando? Lo segundo, ¿soy yo agradecido de la gran bondad de Dios en mi vida, aún en tiempos de dificultades, en tiempos de enfermedad? ¿Estoy yo disfrutando de la bondad de Dios? ¿Estoy dándole gracias a Dios por su bondad aunque esté enfermo? Aunque esté diagnosticado para morir ahorita, mañana. No tiene nada que ver con la situación que estemos pasando. Es una realidad, es una posición. Cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fuimos salvados y fuimos santificados, separados del mundo para Dios. Y hay una santificación legal. Legalmente somos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tenemos la seguridad en el Señor. Y el Señor nos dice que va santificándonos cada día, pero un día seremos perfectos cuando estemos con el Señor. Pero tenemos la garantía de que un día estaremos con Él. Por lo tanto, este cuerpo será transformado. Y dice, no obstante, aunque este cuerpo se va deteriorando, no obstante, el interno se va renovando de día en día. La pregunta es, ¿se está renovando mi alma, mi corazón? ¿Mi espíritu se está cambiando? ¿Está siendo transformado cada día? ¿Está mi carácter siendo cada día más semejante al de Jesucristo? Ese es el propósito del Espíritu Santo, transformarnos para que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, andando en santidad. Y yo tengo que analizarme. Soy agradecido de Dios, de la bondad de Dios, aún en las pérdidas económicas, en la persecución, en el abandono familiar, en las violaciones. ¿Ven los que están a tu alrededor que la bondad de Dios está en ti? Y que tienes gozo y eres agradecido aún en esas circunstancias que Dios ha permitido conforme a su voluntad. ¿Ven los que están a su alrededor en situaciones cuando usted va a averiguar algo de la energía eléctrica? Usted está quejándose, usted está discutiendo. ¿Estoy yo quejándome cuando voy a la radioterapia, a darme la radioterapia? Estoy yo quejándome y diciendo, ay, y esta situación, y esto no está bien, y esto no se ve bien. ¿O yo estoy siendo de bendición a los otros? ¿Estoy siendo de ánimo? Pueden preguntarse, ¿por qué él es así? ¿Por qué ella es así? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Por qué está tan gozoso? Desde que llega ella, desde que llega él, de una vez todo el mundo, ¡oh, fulano! Y saludando a todo el mundo, saluda al que limpia los baños, saluda al técnico, saluda a todo el mundo. ¿Cómo está? ¿Hay esperanza cuando hablan con usted? Y dicen, ¿cómo tú puedes ser así? Ahí viene el Señor Jesucristo, es la diferencia. Cristo me ha hecho una nueva criatura. El Señor Jesucristo me ha salvado, me ha dado, veo la bondad de Dios desde el principio porque me ha dado la bendición de ser salvo, de salvarme a pesar de mí. Y aún en la vida que vivo, a pesar de quién soy, Dios sigue trabajando en mí y sigue haciendo la obra a través de mí. No porque merezca, porque el Señor dice que mientras, Pablo como decía, mientras es necesario, Juan decía, es necesario que Él crezca y que yo mengue, pero Pablo decía, Dios le decía,
mi fortaleza se manifiesta en la debilidad tuya. Entonces que se vea a Cristo. La pregunta, ¿se ve la bondad de Dios en mi vida? Eso es algo que yo tengo que cada día pedirle al Señor, Señor. Y cuando a veces quiero quejarme o decir algo, tenemos que darle gracias a Dios. Y cuando compartimos y decimos todo eso, ¿cuántas personas llegando con... Y después, pasados los días, ya, ¿y qué pasó? Bueno, recuerde que Dios nos ha dado una oportunidad. Hay muchas personas que quisieran estar aquí y no pueden. No pueden por muchas situaciones. No pueden porque ya es tarde o muy avanzado, o es porque porque no tienen dinero, o no tienen alguien que le haya conseguido un seguro, como algunos daban testimonio ahí. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos de la bondad de Dios, estando sanos, estando enfermos, estando en dificultades, estando en angustia, como David estuvo. Pero él confiaba en el Señor, clamaba al Señor y después dijo, yo doy gloria a Dios por la bondad de Dios. No importa lo que me pase, no importa lo que suceda, somos agradecidos. Además, lo más importante es que sabemos para dónde vamos. ¿Y qué? Dice el Señor, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, sea agradecido de Dios por su gran bondad que está manifestando cada día en ti. Señor, gracias por esa gran bondad. Oh Señor, sé que muchas veces no soy agradecido por cada detalle, cada momento, cada hermano que está orando, que está clamando por nosotros, por cada uno de nosotros que están suplicando delante de Dios. A veces no agradecemos por aquellos que están enviando ofrendas, apoyo, donaciones para suplir esa necesidad o suplir esa enfermedad, o para aquella situación o aquella persona que viene a consolar, a animar. Eres tú que los envías. ¿Por qué? Porque ellos nos consuelan con la consolación con que tú les has consolado en momentos que han estado en dificultad, en angustia, en tribulación, y tú los consolaste, y ahora ellos fueron consolados y ahora consuelan. Ahora nosotros también somos llamados a consolar con esa consolación con que tú nos consuelas a través de otros hermanos, a través de tu palabra, y a través de ti mismo y a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.